Vamos a dar una cordial bienvenida al abogado Maximiliano Murat, que pudo conectarse ahora y ya está con nosotros. Maximiliano, ¿cómo estás, amigo mío? Gusto saludarte. Buenas noches, Milton, buenas noches, Arturo, buenas noches, Almirante. Les pido disculpas por no haberme conectado antes, tuve un lapsus, pensé que era las 9, absolutamente mi responsabilidad. Les pido total disculpas. Si puedo venir a otro programa, desde ya me autodejo invitarme, cordialmente invitado para lo que necesiten. A su servicio, disparen directamente nomás a lo que quieran. Max, no sé, a ver, por orden de antigüedad aquí. Mi almirante, ¿alguna pregunta? Aprovechando que está nuestro estimado abogado Maximiliano Murat, directa a él. Ya, es sabido que la mayoría de nuestra gente se está quedando sin defensa. Y resulta de que empiezan a aparecer abogados que desde nuestro punto de vista no son litigadores. ¿Qué piensa usted? ¿La persona que va a defender tiene que tener experiencia litigante o basta cualquier abogado para realizar esta tarea? A ver, varias cosas. Lo primero es señalar que efectivamente han aumentado el número de uniformados hoy día procesados en causa de derechos humanos. Y eso ha significado, lógicamente, la necesidad de aumentar la carga de trabajo de los abogados que ya trabajan en esto, o la necesidad de que nuevas personas ingresen a defender a uniformados. Esa es una realidad. Es decir, aumentó la demanda, para que se entienda en términos simples. Por otro lado, efectivamente, el sistema en que son juzgados los militares, absolutamente inconstitucional, contra los derechos humanos, sin debido proceso, es un procedimiento penal que ya no se enseña en las facultades de Derecho y que muy pocos abogados lo usan, lo utilizan, lo conocen, que es el sistema penal antiguo. Y por lo tanto ya eso disminuye la brecha de abogados que puedan efectivamente tener conocimiento o experiencia en la materia. Y lo tercero, efectivamente, que en estas causas, y ustedes muy bien lo saben, y los que están escuchando, si se sorprenden, se van a sorprender más. La mitad del trabajo es un trabajo de fondo, penal, con argumentos, y la otra mitad es un trabajo que hizo relación con las técnicas de litigación, es decir, la sala que me toque, porque hay salas que son más justas que otras, las herramientas procesales que ocupe, en los tiempos en que la ocupe, y eso es litigar, eso es tener experiencia en la Corte de Apelaciones, en la Corte Suprema, conocer a los ministros, a los actuarios, a los relatores, saber cuándo presentar qué y cómo, eso es muy importante. Los timings en materia de derechos humanos son fundamentales porque como esto tiene una carga política y todo se mueve por lo político, hay momentos en que efectivamente muchas cosas se pierden porque están presentadas en un momento que no es el adecuado. Lo otro, las defensas son caras, mi almirante, y no son caras porque los abogados quieran cobrar caro. Son caras porque son juicios de larga duración, duran 3, 4, 5, 10, 15, 20 años. Son caros porque además requieren esfuerzo extraordinario que hice en relación con, por ejemplo, en Temuco, por ejemplo. Si uno quiere litigar en Temuco y tener un buen abogado de Santiago litigando en Temuco, el ministro Mesa en Temuco no te permite litigar digitalmente. Hay que ir allá a mirar el expediente, viajar a Temuco o subcontratar a alguien que esté en Temuco. Lo mismo en Concepción, lo mismo en La Serena, lo mismo en Valparaíso. Y suele suceder que personas que viven en Santiago tengan causa en Santiago y en Temuco. ¿Por qué? Porque el 73 estuvieron en Temuco, el 74 los destinaron, por ejemplo, al Tacna, y entonces pueden tener una o dos causas en distintos lugares con distintos ministros y requieren abogados, ¿cierto?, en distintas zonas. O sea, esto se va complejizando al infinito. Lo otro, muchas veces las personas que estuvieron en un regimiento no les cae una causa, les caen 2, 3, 5 días, hasta 30, como las Colombo. Y usted puede entender que por más que sea la misma situación, un abogado que tiene 30 causas no va a cobrar lo mismo que un abogado que tiene 2 causas respecto a una misma persona. Sí. Todos estos factores complejizan la situación. Y le tiro el último pelo en la sopa. Hoy día, muchas personas están siendo defendidas, sobre todo soldados con cripto, de todas las Fuerzas Armadas, por la Corporación de Asistencia Judicial, que literalmente es un desamparo jurídico a esas personas. No se alega en la Suprema en la Corporación de Asistencia Judicial, no lo hacen. Y eso ya es sabido. No presentan los recursos, no hacen defensa, no presentan diligencia. Es decir, formalmente hay alguien detrás de eso, pero en los hechos
no se hace ninguna gestión para que esas personas tengan una defensa correcta. O sea, al final del día, ¿sirve que entre más gente? Sí, pero esa gente tiene que ir preparándose, apadrinándose, o al menos tiene que tener un mínimo de experiencia, porque además te estés jugando la libertad de una persona. Es decir, si el abogado mete las patas, deja a una persona presa 15 años. Y no una persona que cumple 15 años y vuelve a la vida, es una persona que se va a morir en la cárcel, porque todas son mayores de 70, 80, 90, en fin, etc. La situación está muy compleja. Y por otro lado, como los que ya sabían mucho de este tema, los abogados que han litigado muchos años en materia de derechos humanos, ya han pasado mucho tiempo, ya están muy mayores y ya no quieren más. Es muy desgastante trabajar defendiendo uniformados porque va contra el sistema, va contra los ministros, contra los actuarios, contra los querellantes que tienen infinitos recursos. El programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia tiene infinitos recursos, no hay cómo competirle. Los querellantes que ganan 20-25% de indemnizaciones millonarias, con así el billete, no hay cómo competirle. Entonces es un sistema que tú vayas al choque con gente que tiene mejores recursos, que tiene más personas y que los jueces en general les tienden a dar la razón, por tanto ganan sin hacer bien la pega, eso es lo más increíble. Y por otro lado, uno se saca la mugre haciendo la pega, la hagas bien o la hagas mal, depende de un juez que, si su convicción ideológica es distinta, te falla en contra. Y todo el trabajo que hiciste valió cero. Y eso es muy desgastante emocionalmente. Y lo último, aquí, y siempre lo he dicho, no sufren tanto los uniformados, sufren la familia. La señora es la que me llama el abogado, pucha, el hijo, oye, mi papá, oye, mi mamá, es decir, mi hermano, etcétera. Es la familia la que tiene el peso emocional de todos estos años, de esta persecución que hay. Esto es una persecución, ahí no tengo ninguna duda. Y a esta altura, disfrazarlo de legalidad es, francamente, no reconocer la realidad. Esto es una cacería bruja. Esto es literalmente una persecución para ganar la máxima cantidad de dinero posible para las supuestas querellantes, víctimas, da lo mismo quiénes, qué es lo que hay detrás, no sé, y tratar de arrodillar lo máximo posible las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo se arrodillan las Fuerzas Armadas? Teniendo la máxima cantidad de personas presas para que los que están hoy día en las Fuerzas Armadas sepan que si ellos se pasan de la raya 1 milímetro, según como lo entiende la izquierda, ellos van a terminar ahí mismo encarcelados y con una justicia absolutamente ciega. Porque si estuvieran encarcelados los culpables, a mí no me preocuparía. Pero el problema es que están encarcelados muchos inocentes. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la señal para afuera? Si hay inocente o culpable, yo tengo la capacidad de encerrarte cuando yo quiera, si creo que te pasas de la raya. Ese es el mensaje que hoy día da el Poder Judicial y la izquierda a las Fuerzas Armadas. Ojo, si yo creo que usted se pasa de la raya bajo mi percepción de la raya, usted se va a ir preso y no importa el sistema, porque el sistema lo manejo yo. La justicia la manejo yo. Y bajo esa premisa, querido Arturo, almirante, las Fuerzas Armadas o son demasiado temerarias y vuelven a hacer lo que tienen que hacer, salvar la patria, o lisa y llanamente van a decir, ¿sabe qué más? Paso. Esto yo no estoy dispuesto a sacrificar, porque en el fondo se van a sacrificar ahora. Bro. Si yo supiera que me sacrifico con la patria, cuando tenga 70 años me van a meter preso, bueno, a lo mejor lo hago. Pero si yo sé que me van a meter preso ahora y mi hijo de, no sé, de 2 años, 6 meses, 3 años van a quedar botados, mi señora va a quedar destruida, no lo hago. O me cuesta más. Hasta que el país ya esté en ceniza y no tenga otra opción. Pero hoy día, mientras hayan opciones, difícil lo veo. O sea, la situación es crítica. ¿Eh? El tema de los abogados es escandaloso. Yo los abogados que trabajamos en esto ya no vamos más. Piense usted un botón de puerta. Hoy día hubo una causa donde habían anotado 10 horas de alegato. Una sola causa en la Suprema, que quedó para el otro martes, y probablemente va a quedar para el otro martes. Estas causas son eternas, son grandes, son complejas, y no es fácil el pronóstico, ni les quiero contar lo que está pasando con los penales. Yo eso no lo quiero ni decir, porque eso ya es como una película de terror. Si hoy día, y aquí voy a meter otro tema para los próceres, y este tema me importa, por eso lo meto, si hoy día no ampliamos la cárcel de Punta Peuco Colina, en 2 meses más los uniformados van a entrar a cumplir pena a la cárcel pública. Se los digo ahora, aquí en el programa, duela quien le duela.
Ojo, eso es lo que viene. Esta cuestión no para. La venganza va... Falta todavía etapas de venganza. Wow. Maximiliano O sea, nos ha dejado anonadados. pero es la venganza. Sí, claro. Lo que pasa es que eso es. Es decir, no tengo duda que acá no hay un componente de justicia. Esto es una... ¿cómo explicar? Lo están disfrazando de justo, lo están disfrazando de legal, pero esto no tiene nada de legal. Un procedimiento penal en donde las personas no se pueden defender, en donde no puede ni el abogado acompañar a la persona que declara, donde se les condena por presunciones judiciales, no puede ser un juicio justo, no puede ser justo eso. Delitos que deben estar prescritos, deben estar amnistiados. En fin, te podría estar toda la tarde diciendo cosas. O sea, esto no es justo. Y lo peor de todo es que como no hay forma de pararlo, porque yo no veo cómo se va a parar esto por la buena, cada vez se avanza más. Entonces, al principio eran algunos casos, y generalmente los más emblemáticos, en fin, y los altos rangos. Ahora son todos los casos, todos los rangos, de todas las formas, de las más absurdas a las menos absurdas. Hoy día me tocó contestar una acusación de una situación, el 85, en que 4 agentes de la CNI que estaban haciendo una vigilancia a un inmueble en que iban a traer explosivos, se encuentran con 2 tipos, los 2 son del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en una renoleta con 2 cajas llenas de explosivos. Los agentes de la CNI le piden que se identifiquen a estos gallos. Uno de ellos obviamente arranca, la CNI dispara al aire, el gallo cae al piso, lo detienen sin ningún problema, y el otro se baja a la renoleta disparándole contra los agentes con la pistola, igual con el viejo este. Los agentes repelen el ataque, siguen a un callejón y el gallo cae producto de las balas que le producen los agentes, lo llevan en ambulancia al hospital y se muere. Hoy día todos esos agentes están siendo acusados de homicidio calificado y están arreglando una pena de 15 años y un día. Es decir, ¿de qué se trata esto? Y el que quedó vivo, porque no le pasó nada, lo detuvieron, está acusando a los agentes de tortura, porque lo pasaron al cuartel y lo interrogaron. Esas son las cosas que están hoy día sucediendo. O sea, esos son los casos. No nos engañemos. Hace poco, la misma historia con un tiroteo que hubo en un asalto a una bomba de benzina, en donde muere un carabinero y otro de las personas que ha herido lo llevan a la comisaría, lo interrogan, y ahora este gallo está acusando a los carabineros de tortura 37 años después. O sea, esta cuestión ya es como mucho. Mira, una cosa que no hemos reparado, yo les voy a venir a tirar puras papas fritas. Mira, la última del año, uno de los frentistas que mató al senador Guzmán fue hace poco juzgado por la Corte de Apelaciones de Santiago. Y la Corte de Apelaciones de Santiago, que le mantuvo la pena, no sé si era 20 años, no me acuerdo cuánta es la pena que le dieron, aplicó la media prescripción para el terrorista que mató al senador Guzmán. O sea, un delito de lesa humanidad, porque terrorismo es lesa humanidad, un delito atroz de violación de derechos humanos, matar a un senador en plena democracia, y esa persona se le aplicó la atenuante de la media prescripción y se le rebajó la pena. Y resulta que eso pasó hace poquito, pasó en democracia el 90 y tanto. Y a los militares que el año 73 pudieron haber hecho o no haber hecho alguna cosa, 48 años después no se les aplica la media prescripción. Esa es la forma como funciona el Poder Judicial. Pero nadie lo dice, porque ese fallo no está en ningún lado. Yo lo tengo, se los puedo pasar. ¿Dónde salió eso en las noticias? Se le rebaja condena a frentista que asesinó al senador Guzmán. ¿Dónde está eso? Yo no escuchaba a nadie reclamándolo. ¿Sabían eso, no? No. Porque se hace en secreto. Y lo más grave, no es que se hace en secreto. ¿Sabes cómo me topé con esto? Iba a alegar en la sala donde estaba la causa y de repente digo, hay una causa de derechos humanos. Qué raro, yo no la conozco. Me meto, la reviso. Este muñeco que estaba siendo condenado por el ministro de la Barra, que había apelado a este terrorista sinvergüenza, y que quería más rebaja condena. Y la Corte, en vez de revocarle la sentencia y subirle la pena, se la mantiene diciendo que aplica la media prescripción. Y el mismo ministro de primera instancia no se le aplica a ningún uniformado. Y esa sala de esa Corte, que por cierto me tocó alegar a mí, me sacaron la mugre, en otra causa, no la aplica a ningún uniformado. Entonces, es grosero,
porque esa es la palabra, es grosera la diferencia que se hace en dos cuestiones que a juicio de cualquier tercero imparcial son igual de graves. Porque me va a perdonar, balear un frentista, balear un frentista porque el gallo tenía explosivo, te valió de vuelta. ¿Cómo va a ser menos grave que matar a un senador en dictadura? O sea, en democracia. No, si esta cuestión, y a nadie quiere escuchar y a nadie le interesa. Yo le cuento esto a otras personas, qué terrible, compadre. Y eso es todo, ¿ah? Tú se lo contáis a parlamentarios, se lo contáis a amigos, a empresarios. A todo el mundo está de acuerdo en que eso es una atrocidad. Pero es que nadie tiene el poder para hacer algo, güey. Maximiliano, si me disculpa, yo quisiera hacerte una pequeña pregunta. Dale Le están nomás. agregando hoy día los fallos, a los fallos le están agregando ahora, por ejemplo, secuestro calificado con carácter de lesa humanidad. Sí. ¿Por qué nadie pelea eso? A ver, yo escuché lo que dijo el almirante al principio. Dijo que no hay nadie condenado por lesa humanidad. Y claro, a todos los condenan por homicidio calificado, por secuestro calificado, por aplicación de tormento, asociación ilícita, inhumación, exhumación ilegal y cuántas cabezas de pescado. Estoy conforme. Sustracción de menores agravada. Conforme. Pero al momento en que dentro del mismo fallo almirante, dentro de la misma sentencia, se tiene que resolver la prescripción de la acción penal, que todos los abogados la pedimos, y la amnistía cuando los casos son anteriores a 78, para resolver esas dos excepciones, el tribunal dice en la sentencia que este es un delito cuya naturaleza encaja o encuadra en la lesa humanidad. Lo dice. Y luego, entonces, esa naturaleza que da el contexto del tipo de despliegue, conducta de los agentes del Estado, se especifica en homicidio calificado, secuestro calificado. Entonces, es como una trampa que hacen los jueces. Es decir, cuando me conviene lesa humanidad y cuando no me conviene secuestro, homicidio calificado. ¿Te fijas? Entonces, en el fondo es eso. Pero ahí está, ¿eh? Tú lees la sentencia, te voy a mostrar unas líneas, ahora puedo compartir pantalla, y va a decir en alguna parte, estos hechos son revistas en la naturaleza de lesa humanidad según el convenio, cualquier caso de pescado. O sea, es así, están en la sentencia. Entonces, tú le vas a discutir algo y el juez te va a decir, oiga, ya le dije que sí, y va a la Corte, te lo confirma, y va a la Suprema, te lo confirma. Entonces, si la cabeza, que es la Suprema, te valida esto, ¿a quién le vas a reclamar? ¿A quién le vas a reclamar? Y si tú vas defendiendo, por ejemplo, la prescripción de la acción penal, porque no es lesa humanidad, la Suprema te dice, mira, el abogado en vez de defender la inocencia del cliente defendió una cuestión que está perdido. Es un mal abogado. Porque en el fondo es el concepto. Yo a la Suprema tengo que llegar con una tesis. La Suprema no te permite solicitudes subsidiarias. O es inocente o es culpable, pero tiene que ser amnistiado o prescrito. Pero si yo llego alegando la prescripción, significa que reconozco la culpabilidad de mi cliente. Entonces el cliente me dice, oiga, no, pues si yo no fui. Usted no alegue que es lesa humanidad, alegue que yo no fui. Con justa razón, pues si no fue, ojo, porque la prescripción de la acción penal, que es la que debe operar, opera cuando la persona es culpable. Pues. ¿Por qué yo voy a pedir la prescripción si no soy culpable? Sí. ¿Se entiende, no? Sí. La amnistía igual, la amnistía es para amnistiar ¿qué? Lo que ya se sabe que se hizo. ¿Cómo se va a amnistiar lo que no se hizo? Una trampa. Claro, no, sí, es que los jueces tienen, mira, los jueces hoy día tienen el remedio para todas estas cuestiones. ¿Y cómo pasa con la gente de Carrizal Bajo que está prescrito, no es así? Sí, pues. Mira, hay un caso bien interesante para que lo sigamos los cuatro, que se llama Westphaler, o Westphaler. Está en la Corte Suprema, si no me equivoco, los días jueves, en primer lugar, para que le sigan la tabla. En ese fallo muy interesante, el ministro de primera instancia en la Corte de Apelaciones declaró prescrita la acción penal porque esa situación en particular no era lesa humanidad. Y yo quiero saber qué va a resolver la Suprema. Ese es un buen precedente porque hay casos que de verdad no tienen nada de lesa humanidad. O sea, nada, absolutamente nada. Ponte tú, yo tengo un caso en Puerto Montt, que es increíble, el 80 y tanto, creo que el 85, en donde un señor le pega a la mamá dentro de la casa, le quiebra el brazo a una señora. Un gallo curado le quebró el brazo a la mamá. Llaman a Carabineros. El gallo, cuando escucha que la mamá llama a Carabineros, se va de la casa. Llega a Carabineros, le toma el 85, le toma el procedimiento que le llaman ellos,
se devuelve a la comisaría y queda el gallo buscado. A los 2 días llegó el gallo machucado, porque supuestamente le habían pegado a los carabineros, nadie sabe quién ni cómo, supuestamente, y al poco tiempo este gallo se murió. Se murió por producto de la curadera, en fin, los golpes que recibió, qué sé yo. Nadie supo quién le pegó, ni qué día, ni a qué hora, porque llegó 3 días después a la casa, no es que llegó a las 2 horas. Y resulta que ese caso es lesa humanidad ahora. ¿Y qué es lo que hizo el ministro de Temuco? Agarró los turnos de los 3 días de los carabineros y a los que estaban vivos los procesó por homicidio calificado. Entonces, esto es de loco. Es que esto es de loco. Claro, dijo, estos carabineros estuvieron en el turno en esos días y están vivos. Estos los procesos. Uno tiene que haber sido, dijo, uno de ellos tiene que haber sido. Sin haber un solo testigo que viera que alguien le pegara al gallo. Era la palabra del gallo. Pero ¿quién hizo la denuncia? ¿Quién hizo la denuncia y por qué hizo la denuncia contra Carabineros? Porque la esposa del sinvergüenza quería ganar plata, entonces dijo, hagámoslo pasar por lesa humanidad. Pues. Entonces así yo logro una suculenta indemnización y el ministro de turno, el señor Álvaro Mesa en Temuco, todo va a decir que sí. Pues. Olvídate de las indemnizaciones millonarias que ese ministro otorga. Se sale de la regla en todos los juicios. Entonces, claro, es platita ganada para la familia. Pero no hay nadie en la corte, en la instancia superior, que le ponga un párale al asunto y decir, oye, aquí hay alguien que está meando fuera el tiesto, perdóneme que lo diga de esa manera tan folclórica, pero ¿cómo no va a haber una instancia superior que diga, oye, terminemos las chacotas, aquí todos sabemos que estamos transgrediendo nosotros mismos, estamos saltándonos la ley, nosotros no estamos aplicando la ley como corresponde? El problema es ese, o sea, Max, mira, con todo lo que tú has dicho, yo en el programa también, aquí lo más probable es que el próximo gobierno sea un gobierno de recuperación nacional. Y sigo insistiendo, es tanto el odio, es tanto en realidad la desesperanza, es tanta no sé, la asquerosidad del Poder Judicial en conjunto, ¿ya? Del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial, que en realidad lo más probable es que se intervenga el Poder Judicial, y aquellos que están ahora, en este momento, que son intocables, van a estar sentados en el banquillo de los acusados. Y te digo que eso va a tener que ser así porque estos tipos se están pasando de la raya. O sea, ministros, jueces y fiscales que se creen que son intocables, tengan cuidado, porque las tortillas se dan vuelta y se dan vuelta bastante complicadas porque el fuego está muy alto. Como dicen en el campo, está muy caldeado el ambiente. Oye, y Arturo, perdona, y seamos honestos, ellos saben que se pasan de la raya. Yo te voy a decir una cosa, ¿quién puede pensar con 2 dedos de frente, honestidad intelectual, en fin, que la gente sigue secuestrada 48 años después? Entonces cuando un juez te pone eso en la sentencia, es que esto es un secuestro permanente, abogado, y por lo tanto se sigue cometiendo el delito, como me pasó con una mujer, a quien yo defiendo con muchas ganas, que está cumpliendo condena hoy día lamentablemente en San Joaquín, que esta niña llegó supuestamente de práctica como secretaria 3 meses después, 4 meses después de que fue detenido y desapareció el gallo, y la Suprema me dijo, no, si no importa, ni que como secuestro permanente, aunque haya venido 6 meses después, participó en la línea de tiempo, y la dejó como cómplice a 10 años, weón, de cárcel. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ellos saben que se pasan de la raya. Y ellos saben porque pueden pasarse de la raya y nadie les dice nada. Pero es que eso hay que parar, pues. Eso claro. hay que parar, Maximiliano. O sea, es que estamos permitiendo que pase eso. Sigo insistiendo. Aquí tiene que venir alguien, como bien dices tú, en un momento determinado, en que ponga las cosas en orden, pongan las cosas en claro, y que en realidad esta gente realmente aplique la ley como tiene que aplicar. Lo que está pasando en Chile, sobre todo con la delincuencia y con toda esta injusticia, es porque la ley no se está aplicando como debe aplicarse. Sencillo, no hay más. Sí. Y todos los que están atornillando al revés, o sea, vamos a tener que ir contra quienes aplican la justicia, porque así tiene que ser. ¿Y cuál es el miedo? Es lo que yo siempre pregunto, ¿cuál es el miedo? Si estos no son dioses, en algún momento alguien le tiene que poner el freno al asunto y alguien tiene que decirle las cosas como son. Y si no le gusta, fuera. Oye, ¿cómo no va a haber una instancia que les diga que la están embarrando? ¿Cómo todos se van a tener miedo entre todos? O están todos en concomitancia, o están todos coludidos, ¿ya? O aquí hay algo extraño. ¿Por qué le pagan más de 200, 300 millones de pesos, más de eso,
a esta gente que saben que es una vulgar mentira o que saben que es un montaje y a la viuda de un carabinero no le alcanzan a pagar ni 10 millones, claro, que realmente rindió la vida, ¿cierto?, prestando servicio a la comunidad, a la patria y todo el cuento. ¿Y por qué quién está mojado detrás de esto? ¿Dónde está el negocio? ¿Quiénes son los que se benefician de esto? ¿Realmente solamente las posibles víctimas o todos los que están, como dices tú, en la línea de tiempo, para no decir en la cadena de la corrupción? Sí. No, es espantoso. Lo que pasa es que aquí la culpa la tiene la Corte Suprema, ¿sí? Ellos son la cabeza, ellos debiesen poner cordura, orden. Y yo te voy a decir lo que pasó, Arturo, yo lo he dicho harto, pero a mí la gente o no me cree o no me escucha. Mira, la Corte Suprema tiene una gracia durante porque la Corte Suprema tiene una composición política. ¿Qué significa? Como tiene que pasar por el Senado, lo tiene que elegir el presidente, aprueba el Senado con 2/3, siempre se reparten la toronja. La derecha elige uno, la izquierda uno. La derecha uno, la izquierda uno. Más o menos, se entiende la idea. Para que la justicia esté balanceada y en el fondo tengan que llegar a algún acuerdo en materia de justicia, en fin. ¿Y dónde está el problema, Arturo? En que, claro, cuando sube uno de derecha, porque lo nombra la ley, porque así es la vida, son buenos jueces algunos, ¿eh? En vez de mandarlo a la sala penal, lo mandan a la sala civil, lo cual nunca va a haber causa de derecho humano. Y cuando le toca elegir a la izquierda el ministro para la Suprema, lo mandan a la sala penal. Entonces tú tienes la sala penal con 3 ministros de 5, que es mayoría, absolutamente ideologizados de izquierda. Y tienes a la sala civil o otra sala con 3 de derecha, absolutamente ideologizados al otro lado. En determinados temas que a lo mejor le interesa más a esa arista política, a esa sensibilidad política. Entonces ahí está el punto. O sea, aquí hay gran responsabilidad de los políticos en cómo han manejado la designación de los jueces en el Poder Judicial. Gran responsabilidad de ellos. Si los jueces no se eligen a ellos mismos, tiene que pasar por un presidente de la República y tiene que pasar por un Senado elegido por los parlamentarios. Entonces aquí la responsabilidad es política total. Porque en el fondo, mientras no tengamos una mayoría o mientras no sepamos que para ser equilibrado hay que equilibrar toda la sala y no alguna, vamos a seguir teniendo esto. ¿Y por qué no le importa? A la derecha nunca le ha importado lo penal, ¿eh? Porque en el fondo no dicen, no, es que los lesa humanidad. No, sí, que la sala penal no se ve lesa humanidad. Se ven todos los delitos del país donde hay recursos que llegan a la Corte Suprema. Nulidades de Quique, Antofagasta, de Puerto Montt, de juicios nuevos estoy hablando. Pero no les importa. O sea, ahí tienen a los jueces garantistas, pues. Ahí tienen a los jueces que tienden a hacer una aplicación del derecho absolutamente más liberal, más garantista que la visión de otros jueces que propenden mucho más a lo que a lo mejor nosotros queremos como sociedad, que es que el delincuente o se mantenga en la cárcel o se rehabilite. Y si no se rehabilita, no puede estar libre. Tiene que estar en la cárcel, pues. Entonces ahí hay un problema. Fíjate que todos, y aquí quiero hacer una regla general, los presos y condenados por derechos humanos no tienen derecho a rehabilitarse. Ninguno de ellos le ofrece ningún beneficio, ninguno. Pero los presos comunes que roban, asaltan las casas, violan a las mujeres, encerronas o el sicariato y todas esas casas de pescado, sí tienen derecho a libertad vigilada, libertad condicional, a beneficios carcelarios, incluidos los terroristas en el sur. ¿Por qué? Porque la sala que tiene que dar esos beneficios tiene esa sensibilidad mucho mayor con ella y a la derecha no le importa. Porque ¿qué hace para mejorar eso? ¿Por qué no le hacen una acusación constitucional a los ministros de la sala penal por toda la forma como han llevado los juicios de los terroristas, los juicios de... ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Así ¿Por qué no? ese es el si punto. aquí hay una desidia política, es desidia. Para afuera, oye, que quiero que la delincuencia, qué sé yo. ¿Y qué hacen para decirle al perjudicial, oye, esta cuestión se acabó? Salió recién la vocera diciendo, es que no podemos ser un estado policíaco. Bueno, ¿y qué significa eso entonces? Que tenemos que todos vivir enrejados, apistolados dentro de las casas, rezando que no nos asalten, para que ellos no queden como un poder judicial policíaco. Por favor. Así es, así es. El día de ayer, la vocera de la Suprema, la Suprema y Seguridad en el país dice, no nos podemos transformar en un estado policíaco. En medio de la crisis de seguridad que vive el país y las políticas que ha implementado el gobierno para combatir la delincuencia, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dijo
que no nos podemos transformar en un Estado policíaco. Entonces, si la justicia no se aplica, si no hace su trabajo como corresponde, si la ley no se aplica como corresponde, tenemos los índices de delincuencia disparados a más no poder, tenemos a Santiago ya en las top 10 de las capitales más peligrosas del mundo, ¿ya? Sí. Miren qué orgullo más grande, y está ya siendo considerada dentro de las 5 capitales con más violencia también, y sale la vocera, ¿cierto?, de la Corte Suprema diciendo esta estupidez, no queremos transformarlo es que están en la mente de esta gente, ya está, todos estos están enfermos. En realidad, aquí sigo insistiendo, aquí tiene que haber una intervención, porque aquí este asunto no daba más, como dices tú, aquí está todo ideologizado, no podemos aceptar que estén supuestamente impartiendo justicia jueces que se tapan un ojo, claramente en una demostración política de una tendencia determinada, porque no existe la imparcialidad no existe ahí. Entonces, estimados amigos, para que ustedes entiendan, aquí la justicia en Chile no es justa. La justicia en Chile no está funcionando como debería funcionar, están todos haciéndose los tontos, cual más, cual menos, protegiéndose la espalda, o están, sigo insistiendo, o están recibiendo dinero, o están en un grado de corrupción tan grande en algo metido que no sabemos, que estamos siguiendo el hilo, pero esto es un asunto que en realidad llega a ser grosero. Y sigo insistiendo, los jueces no son dioses, cuidado, que esto, un gobierno de recuperación nacional, que es el que tiene que venir ahora, porque hay alguien que tiene que ordenar la casa, cueste lo que cueste, y le duela a quien le tenga que doler. Un gobierno de recuperación nacional, porque alguien tiene que poner los puntos sobre la I en un momento determinado. Demasiada libertad se le dio a la gente, abusaron de la democracia, esa libertad se convirtió en libertinaje, y ahora tenemos un libertinaje mezclado con un degeneramiento total, de todo tipo, y eso no lo podemos seguir permitiendo. Señores, yo creo que llegó el momento, como ya lo vimos, ¿cierto?, la semana pasada, que la gente salió a la calle por miles a apoyar a nuestros carabineros, ahora tiene que salir a la calle y tiene que manifestarse, y el 27, ojo, que lo digo yo y me hago responsable, el 27 de abril en Puerto Montt, porque van a estar las autoridades allá, a Puerto Montt, a gritarle en su cara que tienen que ir, que no puede seguir este despelote dentro del país, porque es así, esto no es un gobierno, es un desgobierno. Así que los patriotas bien nacidos de corazón, 27 de abril, en Puerto Montt. El Chilote Manolo hizo un llamado, ¿cierto?, hoy día en la tarde, y también toda la gente ya está comenzando a hacer llamados para que esto de que se cambie lo que es tradicional de toda la historia del homenaje a Carabineros en un lugar determinado, se cambie para que no reciba pifias el presidente, para que no sean descalificados las autoridades de gobierno. No, vamos a ir donde ellos estén, y vamos a ir donde ellos estén, así les guste o no les guste. Señores, como decíamos al principio del programa, personal de las Fuerzas Armadas no es ex integrante de las Fuerzas Armadas, es personal en situación de retiro, en primer lugar. En segundo lugar, lo que decía Max, ponen a una defensoría que no tiene, como decimos en los términos jolgóricos aquí en el canal, no tienen idea de la corneta o no les interesa defender a la gente. Así de sencillo. Porque no los defienden. Es un saludo a la bandera para decir, una vez más, con engaño, de que están tratando de defender, ¿cierto?, a las personas, y no es así. Están tratando de hacer algo que nunca es. Mentiras tras mentiras. Es lo que tenemos, es lo que hemos visto y es lo que vamos a seguir viendo. Así funciona la izquierda, así funcionan las personas que están ideologizadas políticamente, y lo vamos a seguir viendo. Lamentablemente, tenemos ya que comenzar a levantar la voz y a actuar de otra manera. La razón, como decíamos en varios programas atrás, la razón parece que ya no dio resultado. Por lo tanto, las medidas de fuerza son las que vienen. Por la razón o la fuerza, como dice nuestro escudo nacional.